Bueno, bienvenidos a la sesión de consultas académicas que corresponde a la semana 2, específicamente al día martes 29 de octubre. Mi nombre es Wilber Almonte, soy docente de filosofía y estaré a cargo de este servicio de consultas académicas en el horario de las tardes, los días martes de 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Si tienen alguna consulta, bienvenido sea, estoy aquí para ayudarles. Einer, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, me puede ayudar con preguntas de examen. Le dejo el chat. Ya, voy a revisar el chat, ¿ya? ¿Ya la has enviado la pregunta o la estás enviando? Lo estoy enviando. Ya, ok. Buenas tardes, Brindy. No sé si tienes alguna pregunta en relación con la clase de la semana 2 de filosofía. ¿Qué tal, Brindy? Buenas tardes. No pude entrar la semana pasada y quería hacer una consulta sobre la semana 1. No sé Claro, si encantado. ¿Cuál es? la pregunta 8, por favor. La pregunta 8 de la semana uno, ¿no? Ya, dame un 5, por favor. Voy a buscar el material. Gracias, profe. Ya. Brindy, un ratito vamos en orden, ¿ya? ¿Me Ya, enviaste tu pregunta, Iner? No, profe, puede iniciar porque recién se está enviando. Ya, ya. Entonces voy a ir resolviendo la pregunta de tu compañera, ¿te parece? Ya, a ver, Brini, atención, voy a compartir, ¿ya? Dime, Brini, ¿se ve? Confírmame, por favor. Sí se ve, profesor. Ya, entonces voy a leer, ¿ya? Los más antiguos filósofos, a ver, un segundo.
Los más antiguos filósofos de Occidente fueron griegos, quienes conocían los poemas de Hesíodo y de Homero, escritos en griego, y que habían sido educados en el culto a dioses a dioses griegos como Zeus, Apolo y Afrodita. Aquellos filósofos no vivían en la Grecia continental, sino en centros periféricos de la cultura griega, en las costas meridionales de Italia o en la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Ellos florecieron en el siglo VI a.C. en Asia Menor, Grecia e Italia. Una lectura más, ¿ya? Los más antiguos filósofos de Occidente fueron griegos. Ya, dice, los más antiguos filósofos de Occidente fueron griegos, quienes conocían los poemas de Hesíodo y de Homero, escritos en griego, y que habían sido educados en el culto a dioses griegos como Zeus, Apolo y Afrodita. Aquellos filósofos no vivían en la Grecia continental, sino en centros periféricos de la cultura griega, en las costas meridionales de Italia o en las costas o en la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Ellos florecieron en el siglo VI a.C. en Asia Menor, Grecia e Italia. De la lectura del texto anterior se sigue que se ocupa. La respuesta eh, está, a ver, en la C, del irreemplazable origen griego de la filosofía. ¿Sabes por qué, Britney? Porque mira, en el enunciado hay, hay varios datos que se refieren al origen de la filosofía en Grecia. Número uno, habla sobre los más antiguos filósofos. ¿Quiénes son los más antiguos filósofos? Sin lugar a dudas, el más antiguo es Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, entre otros, ¿no? ¿Ya? Eso está aquí, ¿ya? Por ejemplo, estoy seguro que sabes que se considera que la filosofía surge con Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de la historia occidental, ¿no es cierto? Ya, eso por un lado. Por otro lado, se dice que estos filósofos conocían los poemas de Hesíodo y de Homero. ¿Por qué es importante ese dato? Porque los primeros filósofos, llamados naturalistas o fisicalistas, ¿ya? Porque explicaron el origen de toda la naturaleza, explicaron el origen del mundo físico, ¿no? Se valían de los escritos de Homero y de Hesíodo para referirse al origen de todas las cosas, ¿no? Ahora dice que estos filósofos no vivían en la Grecia continental, ¿no? Sino en centros periféricos de la cultura griega, o sea, vivían en las colonias que Grecia tenía ubicadas en diferentes ciudades a orillas del mar Mediterráneo. Por ejemplo, Tales de Mileto, ¿no? El mismo nombre lo dice, era originario de la ciudad de Mileto, ¿no es cierto? Eh, Heráclito era originario de la ciudad de Éfeso. Bueno, y así por el estilo, ¿no es cierto? Esas ciudades, que eran colonias que Grecia tenía, estaban ubicadas en la región del Asia Menor, ¿no? Acá lo dice, el Asia Menor, ¿no? El Asia Menor, en los territorios que hoy corresponden a Turquía, ¿no? Que es la puerta de ingreso, digamos, para Asia, ¿no es cierto? Entonces, todos estos datos te permiten, ¿no es cierto?, concluir que eh, esta pregunta se refiere al origen griego de la filosofía, al origen griego de la... Es más, aquí hay un dato determinante, ¿no? El siglo VI antes de Cristo. Bueno, tú sabes que se dice que la filosofía griega surgió en las colonias que Grecia tenía en el Asia Menor,
¿no es cierto? En el Asia Menor, en el siglo VI antes de la era cristiana, ¿correcto? Muy bien, entonces esa es la respuesta, Britney. No sé si tienes alguna duda, alguna inquietud. Voy a entender bien, profesor, que dice el irreemplazable origen. ¿Por qué irreemplazable? Bueno, eso de irreemplazable no sé de dónde sale, ¿no? Porque en realidad quiero pensar que se refiere, digamos, a que con certeza esa pregunta, ¿no? Trata sobre el origen de la filosofía, ¿no? Porque en la actualidad hay tendencias que sostienen que la filosofía no es un producto exclusivo de los griegos, pero bueno, esa es una cuestión de interpretación, ¿no es cierto? Es una cuestión de interpretación, ¿correcto? Muy Sí, bien, profesor. pero todo apunta, todos esos elementos apuntan al origen griego de la filosofía, ¿correcto? Todos los elementos que te he señalado, el siglo VI antes de Cristo, la referencia a los primeros filósofos griegos, ¿no? Tácitamente se está refiriendo a Tales, a Heráclito, este, a Pitágoras, bueno, entre otros, ¿no es cierto? ¿Ya? La referencia a la zona periférica de Grecia, o sea, a las colonias que ésta tenía ubicadas en el Asia Menor, ¿no? Bueno, todos esos elementos apuntan a que esa pregunta está dirigida a determinar el origen de la filosofía en Grecia, ¿correcto? Muy bien, ahora voy a dar respuesta a las preguntas del alumno Einer Sarmiento. A ver, voy a leer. Ya, pero acá hay un problema, que la pregunta está... A ver, la voy a... Ya, a ver, dice... Un momento. La idea del arte como representación y su estrecho vínculo con la belleza ejerce un claro dominio en la modernidad, pero como reacción en el siglo XX algunos pensadores proponen una aproximación formalista al arte, para lo cual las líneas, los colores y otras cualidades formales fueron consideradas primordiales y cualquier otra consideración, incluso aspectos representacionales, es despreciada o excluida. De acuerdo con el texto citado, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, dice, en la época moderna el arte era representacional, eso es verdadero. Dos, los cánones de belleza varían de acuerdo con la época, efectivamente, es verdadero. El formalismo moderno rechaza el representacionismo. En el siglo XX se privilegia más la técnica que el contenido. En el siglo XX se privilegia más la técnica que el contenido. Dime, Einer, ¿esta pregunta de dónde ha sido extraída? De un simulacro, 2023-2. 2023-2. Ya. Profe, me pregunta, cuando se refiere a moderno, ¿se refiere a esta época o a la época de Descartes? ¿Sí? Claro, se refiere a esta época, a esta época. Profe, ¿esta época no se diría contemporáneo? Ah, perdón, se refiere a la época moderna, porque mira, acá dice
La idea del arte como representación y su estrecho vínculo con la belleza ejerce un claro dominio en la modernidad. Se refiere a la modernidad, a la época moderna que es anterior a esta, ¿no? Entonces, en la época moderna el arte era, dice, ¿no? Representacional. Sí, pues era representacional, ¿no es cierto? Dice, pero como reacción en el siglo XX algunos pensadores proponen una aproximación formalista al arte, para la cual las líneas, los colores y otras cualidades formales fueron considerados primordiales y cualquier otra consideración, incluso aspectos representacionales, es despreciada o excluida, ¿no? Entonces, a mí me parece que la respuesta es la B, ¿no? Me parece que es la B. En la época moderna el arte era representacional, sí era representacional. ¿Los cánones de belleza varían de acuerdo con la época? Sí, los cánones de belleza varían de acuerdo con la época. Eso es correcto. El formalismo moderno rechazó al representacionismo. Ah, pero ahí dice que sí, ¿no? El formalismo moderno rechazó al representacionismo. No, más bien es al revés. El representacionismo rechazó al modernismo, ¿no es cierto? Entonces, falso. Luego, en el siglo XX se privilegia más la técnica que el contenido. No, eso es falso. Entonces, a mí me parece que es la B. ¿Qué te parece a ti? Sí, porque está bien. A mí me parece que es la B. ¿Ah? Sí, la B, creo que la B. La B, ¿no? Ya, a ver, vamos con la otra pregunta. No, esta es la misma. ¿Es solo una pregunta que has enviado? ¿Es solo una pregunta que enviaste? No, no. Son tres, porque son tres. Ya, a ver. Pues no sé por qué me sale solamente. A ver, quiero ver esto. El problema es que no puedo. A ver, un momentito. Ya, a ver, dice. Una de las características distintivas de las hipótesis científicas fue expresado por Russell del siguiente modo. Se reconoce generalmente que las inferencias de la ciencia y el sentido común difieren de la lógica deductiva y la matemática en un aspecto muy importante, a saber, que cuando las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la conclusión solo es probable. Ya. Una de las características distintivas de las hipótesis científicas fue expresado por Russell del siguiente modo. Se reconoce generalmente que las inferencias de la ciencia y el sentido común difieren de la lógica deductiva y la matemática en un aspecto muy importante, a saber que cuando las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la conclusión solo es probable. De acuerdo con el pasaje citado, se puede inferir que, a ver, A, una hipótesis científica es perfectible.
B, el conocimiento científico es imposible. C, el sentido común contiene mayor certeza. D, la lógica es un componente del sentido común. E, la opinión y la ciencia tienen el mismo valor de verdad. Bueno, la opinión y la ciencia no tienen el mismo valor de verdad, eso sí, ¿no? La E y la B, el conocimiento científico es imposible, se descartan, creo yo. El sentido común contiene mayor certeza, no. La lógica es un componente del sentido común, no. A mí me parece que es la A. Una hipótesis científica es perfectible, ¿no? La ¿Por qué se científica refiere con A, perfectible? ¿Qué se refiere con perfectible? tú puedes, o sea, una hipótesis tú la puedes mejorar, puedes corregirla, ¿no es cierto? Puedes corregirla. La hipótesis se compara con la realidad. Si la hipótesis es rechazada por los hechos, entonces tú puedes reformularla o descartarla, ¿no? ¿Me entiendes? Además, desde el punto de vista de Russell, las hipótesis solo son probables, ¿no? Solo son probables. ¿No? Ahí lo dice, ¿no? Solo son probables, ¿no? Dice que cuando las premisas de un razonamiento son verdaderos y el razonamiento es correcto, la conclusión solo es probable, ¿no? O sea, nunca tenemos una certeza absoluta de las cosas, ¿no? A mí me parece que es esa la respuesta, ¿no? Sí, profe. Ya, a ver, vamos con la pregunta número 3. Profe, para leer estos autores y su opinión, la postura, su postura, de acuerdo a su tema, ¿dónde tengo que buscar información? ¿Cómo? No te escucho. O sea, para entender su opinión desde su punto de vista, ¿en dónde puedo buscar información? Sería mejor que me escribas porque no te escucho. A ver, dice la última pregunta, dice, aunque la sociedad no esté fundada sobre un contrato y aunque nada bueno se consiga inventando un contrato a fin de deducir obligaciones sociales de él, todo el que recibe la protección de la sociedad debe una compensación por este beneficio y el hecho de vivir en una sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. A ver, otra vez. Aunque la sociedad no esté fundada sobre un contrato, y aunque nada bueno se consiga inventando un contrato a fin de deducir obligaciones sociales de él, todo el que recibe la protección de la sociedad debe una compensación por este beneficio. Y el hecho de vivir en una sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. De acuerdo con el texto de John Stuart Mill, indique lo que corresponda a su concepto de ciudadanía y sociedad civil. A ver, dice el 1, el contrato social no es fuente de obligación de las leyes. 2, la obediencia a las leyes es la retribución por la protección. 3, el respeto a la ley jurídica tiene componentes morales. 4, la observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. Ya. El contrato social no es fuente de obligación de las leyes. Ya. Claro. Claro, no es fuente de obligación de las leyes, pero todos estamos obligados, al menos moralmente, a
este, dar una compensación por la protección que recibimos de la sociedad, ¿no? La obediencia a las leyes es la retribución por la protección, verdadero. Ya. El respeto a la ley jurídica tiene componentes morales. La observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. La observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. No sé, a mí me parece que es eh, solamente la uno, la 2 y la 4 son verdaderas, ¿no? La uno, la 2 y la 4, me parece, ¿no? ¿Por qué primero la 3? Dice, el respeto a la ley jurídica tiene componentes morales, ¿no? Claro, a ver, claro, siempre el respeto a la ley se basa en una moralidad, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? Pero no estoy seguro si en el caso de este autor también se considera así, ¿no? Bueno, mm, es que lo que quiero tratar de entender es qué significa esto de la observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. Mm, mm. La observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. Una sociedad significa que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta. Ah, ya, que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás, ¿no? Estoy entre esa, ahora me parece que es la B1, 2 y 3, ¿no? Porque no estoy seguro de la 4. ¿Tú cuál has marcado? También tenía la duda sobre eso. Entre la 3 y la 4. Me parece que puede ser la B, ¿ah? 1, 2 y 3. La observación de la ley entre los ciudadanos es recíproca. ¿Qué quiere decir eso, no? Porque en el enunciado dice, y el hecho de vivir en una sociedad es indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. ¿Ah? Sí, me parece que es la B, ¿ah? Me parece que es la B, mi estimado Einar. Para entender mejor a los autores desde su punto de vista, ¿dónde busco esa información? Mira, una forma de ir introduciéndote en la filosofía es a partir de su historia, ¿me entiendes? O sea, leyendo
una buena historia de la filosofía y tener ciertas herramientas a la mano, como cuáles, podrías decir tú, ¿no? Podrías, eh, podrías tener un diccionario virtual en línea, ¿no? Un diccionario filosófico, porque tú sabes que cada filósofo tiene su propia, ¿cómo se dice? Su propia lexicografía, ¿no? O sea, hay palabras clave en cada filósofo, ¿no? Por ejemplo, en Tales, eh, por ejemplo, ¿qué quiere decir principio? ¿Qué quiere decir fundamento? ¿No? En Anaximandro, ¿qué quiere decir arjé? ¿No? En Tales, ¿qué quiere decir ilozoísmo? ¿No? En Kant, ¿qué quiere decir imperativo categórico? En Descartes, ¿qué quiere decir ideas innatas? Entonces, siempre es indispensable que uno tenga un diccionario filosófico, ¿no? Que te indique qué se entiende una determinada palabra en la concepción de un filósofo, porque no siempre los filósofos entienden una misma palabra en el mismo sentido. Eso lo tienes que tener claro. No siempre los filósofos entienden una misma palabra en un mismo sentido. Te voy a poner un ejemplo. Este, lo que Platón entendía por alma no es lo mismo que Descartes entiende, ¿ya? No es lo mismo. Descartes entiende por alma una cosa distinta de la que entendía Platón, ¿no? Pero por otro lado, te decía que una buena historia de la filosofía es una herramienta útil, indispensable, creo yo, para ir introduciéndose, iniciándote en la filosofía, ¿no? No es conveniente, creo yo, entrar de frente a un autor, ¿ya? No es conveniente porque dependiendo del autor, hay algunos autores que son más abstractos, más complejos, ¿no? Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? De menos a más, ¿no? Primero una historia de la filosofía, te vas familiarizando con los términos característicos de cada filósofo, por ejemplo en Nietzsche, voluntad de poder, superhombre, etcétera, ¿no? Y ya luego, cuando tienes cierta base, ya puedes iniciarte en el estudio de un filósofo en particular, ¿correcto? Me parece que esa es la forma, ¿no? ¿Se entendió? Eh, sí, hay muy buenas historias de la filosofía. Yo te recomendaría, por ejemplo, eh, a ver, una historia de la filosofía eh, que me parece sencilla, ¿no? Que me parece sencilla, que me parece agradable. La de Fernando Sabater se llama Historia de la filosofía sin temor ni temblor. Sin temor ni temblor, ¿no? Me parece una filosofía, una historia de la filosofía sencilla. La puedes encontrar en googleando, ¿no? Ahí está, ¿no? Historia de la filosofía sin temor ni temblor de Fernando Sabater. Me parece que es una historia de la filosofía sencilla, ¿no? Que puede ayudar bastante, ¿no? Obviamente hay otras historias de la filosofía, pero me parece que hay que empezar siempre por lo más sencillo y ahí poco a poco vas ingresando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo algunas, pero en mi biblioteca, pero tendría que ponerme a buscar en un momento y en otro momento sí te puedo dar los nombres, ¿no? De otras historias de la filosofía, pero por ahora me parece que la que te he brindado es una buena historia de la filosofía que te va a ayudar a introducirte en esta disciplina, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí he encontrado una que se llama Historia de la Filosofía. Los autores son Antonio Pascual, Víctor Tirado, Ignacio Verdú. Repito, Historia de la Filosofía de Antonio Pascual, Víctor Tirado e Ignacio Verdú.
Es una muy buena historia de la filosofía, es una edición española ya mucho más compleja, digamos, ¿no? Mucho más compleja, ¿no? Pero es una muy buena historia de la filosofía, ¿no? De repente lo puedes encontrar eh, googleando, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, Sí, gracias por ver. listo. Bueno, les doy la bienvenida a Fernanda y a Victoria. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy docente del curso de filosofía y voy a estar a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de la tarde todos los martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, Fernanda, no sé si puedes activar tu micrófono. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Tenía una Bienvenida al duda. servicio de consultas académicas. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Ahí le pasé la pregunta. Lo que pasa es que para mí la tercera proposición que se ve en la pregunta, para mí es verdadera, pero en las claves que nos dio el profesor indica que la respuesta es la D. La D. Sí, A ver, dice, esta pregunta está extraída de los ejercicios de la semana 2 sí, así de es. este ciclo, ¿no? Sí. Ya, a ver, dice, señale las opciones verdaderas de acuerdo con los sofistas. Uno, si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. Si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. ¿Ya? Las verdaderas, no, las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones y circunstancias. ¿Sí? La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. Claro que sí. La especulación era parte de su pensamiento para buscar los principios universales. No. A mí me parece que la respuesta es verdadero, 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 falso. Para ti, Sí, profesor, yo tenía esa misma respuesta, la respuesta la A, pero como le digo, el profesor nos indicó que para esa pregunta la clave era la D. Es por ello que tenía esa duda. no, no es la D, es la A. La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. Sí, a ver, déjame ver un ratito, déjame cotejar con lo que yo tengo, ¿ya? Un momento, por favor. Un ratito. ¿Qué número de pregunta es? Es la número 3. Ya. La enseñanza de la virtud era importante. Bueno, en Sócrates sí está claro que la virtud era fundamental, ¿no? Para, para ser buenos ciudadanos, ¿no? Pero en el caso de los sofistas ya me has hecho dudar. A ver, un ratito, voy a ver qué es lo que dice aquí, ¿ya?
Ya, es que aquí hay una cosa, mira, aquí hay una cosa, ya sé por dónde puede ir la pregunta. Mira, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Mira, porque quiero que revisemos. Ya, ¿lo puedes ver? Sí, profesor. A ver, Fernanda, mira, quiero que leamos esto que dice aquí, ¿ya? A ver. Un ratito. Mira, dice, de Sócrates son famosas sus enseñanzas en las plazas públicas, en permanente diálogo con sus discípulos, discutiendo temas filosóficos, especialmente de tipo ético. Además, está su oposición a los sofistas, la cual fue radical, ya que estos eran escépticos en el conocimiento y relativistas en la moral. El pensador más representativo de los sofistas es Protágoras. La tesis que sintetiza su pensamiento es la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, principio del homo mensura, la cual afirma que la verdad y la falsedad son decididas de acuerdo con el parecer de cada, de cada hombre. Relativismo, dice, ¿no? Bueno, entonces desde ese punto de vista, ¿me escuchas? Sí, profesor. Mira, desde ese punto de vista, ah, parece que los sofistas no se interesaban, eh, digamos, por el tema tanto de la virtud, sino lo que importaba era quién ganaba una, quién tenía la verdad. ¿Me entiendes? Eso era lo que al parecer les interesaba. O sea, desde ese punto de vista, parece pues que tiene sentido lo que dicen, ¿no? Profesor, disculpe, es que en clase, por ejemplo, el profesor había mencionado que para ellos, o sea, para los sofistas, la virtud era, claro, estar en el debate. Entonces, yo creo que es como una pregunta dependiendo de qué punto de vista lo vean, ¿no? Porque los sofistas consideraban la virtud como, claro, saber llevar tu vida en la sociedad. Claro, Entonces, exacto. ujú, Sí, sí, es que esa pregunta como que depende de la intención que el autor ha querido imprimirle, ¿no? ¿No es cierto? claro, claro. Sí, yo Me también tenía parece. la misma duda y esa y la cuatro. Sí, mira, ¿sabes qué? No sé qué, no me deja, voy a salir y voy a regresar, no se vayan, ¿ya? Voy a salir y voy a volver a regresar, ¿les parece? Exacto. Ya, porque no me... Un ratito, ¿eh?
Hola Fernanda, ¿me escuchas? Sí, profesor. Bueno, entonces me parece que por ahí va la idea, ¿no? Como te decía. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, profesor, esa era la única duda que tenía. Muchas gracias por aclararla. No, gracias a ti. De las 5. No sé, Victoria, si tiene alguna pregunta. Yo tenía una pregunta con respecto a la 4 porque según las claves, la alternativa era la B, pero no estoy muy segura, la verdad. Ya. Entonces vamos a volver a presentar la separata 2, ¿ya? Un ratito. Ya, ¿se ve? Sí, ¿no? Victoria. Sí, sí, sí. Ya, entonces voy a leer. Dice, Humberto afirma que aprender es recordar ideas y nuestra alma, que es el motor de la actividad intelectual, es la encargada, ¿no? Por eso el conocimiento tiene su base en la razón, no en la experiencia. En cambio, Arturo sostiene que todo conocimiento comienza en los sentidos. Mediante ellos, el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota en la experiencia y solo a través de un proceso de abstracción es posible llegar a lo universal. La propuesta que defiende Arturo corresponde con, la propuesta que defiende Arturo corresponde con, sería Aristóteles, y la de Humberto con Platón. Entonces la respuesta es la B. Sí, ¿Por qué? profesor, me Porque parece que Platón, había leído mal porque como primero mencionan a Humberto, se me había pasado ese detalle. Como primero en el texto mencionan a Humberto, pensé que primero preguntaban por Humberto y luego por Arturo. No me había dado cuenta de ese detalle. claro, pero en todo caso, sí entiendo, pero aprovechemos porque esta pregunta es interesante porque señala una oposición fundamental entre, entre Platón y su discípulo Aristóteles, ¿no? Claro, Platón y Aristóteles tienen algunas cosas en común, ¿no? Porque, por ejemplo, ambos son esencialistas en el sentido que piensan que las ideas encierran las esencias de todas las cosas, ¿no? Ambos coinciden en que es posible llegar a un conocimiento universal, ¿no? En eso coinciden, pero también hay diferencias, ¿no? Porque mientras que Platón rechaza la experiencia como factor de conocimiento, es más, desprecia el cuerpo, ¿no? Por ser la base de la experiencia, Aristóteles no. Aristóteles dice que todo conocimiento comienza con los sentidos, ¿no? Mediante los sentidos es que el hombre se pone en contacto con las cosas del mundo, ¿no? Pero Aristóteles sostiene que de ahí el hombre este, se eleva mediante un proceso de abstracción a, eh, a lo universal, o sea, puede llegar a lo universal, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la diferencia entre Platón y Aristóteles, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si tienen algunas otras preguntas o de repente quieren que les Repite, recuerde algo, algún aspecto. Sí, dime, Ina. la 5, la 5. Porque Ya, después de presenta la el número 5, a ver. Ya, voy a compartirla, ¿ya?
Voy a compartir mi pantalla y vamos a... Ya, Einer, a ver, confírmame si se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, a ver, dice, Platón afirmaba que la unión alma y cuerpo es un estado antinatural, pues el lugar propio del alma es el mundo de las ideas y su actividad propia es la contemplación de las ideas. Por eso el alma tiene superioridad sobre el cuerpo y debe gobernarlo. En cambio, el cuerpo es un estorbo para el alma, ¿no? En cambio, el cuerpo es un estorbo para el alma. La seduce con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso la tarea fundamental del alma, mientras permanece unida al cuerpo, es la de purificarse. De acuerdo con la información, se puede inferir que Platón, la respuesta está en la alternativa B, mantenía una concepción peyorativa del cuerpo humano, ¿no? A ver, veamos qué dice la solución. Platón sostiene una visión negativa del cuerpo. La señala como multiforme, mudable, o sea, cambiante, y visible por pertenecer al mundo sensible. Carece de movimiento y su destino es disolverse al morir y estar sometido al control del alma, ¿no? Cuando ella se libera del cuerpo, éste muere, ya no es nada. El hombre es pues esencialmente alma, ¿no? Claro, o sea, Platón desprecia el cuerpo porque, porque es corruptible, ¿no? A diferencia del alma que es eterna, ¿no es cierto? Porque considera que el cuerpo no tiene el mismo valor que tiene el alma. El valor del alma reside en que el alma es la que da vida al cuerpo, por un lado, por otro lado, hace posible el conocimiento, ¿no? El alma, a través de la razón, es la que hace posible el conocimiento. Entonces, el valor del alma está determinado por esos aspectos, ¿no? A diferencia del cuerpo, repito, que es la fuente de la sensación, es la fuente de la experiencia, de una experiencia que es mudable, o sea, cambiante, ¿no? Eh, eh, lo que hace que no podamos llegar, digamos, a lo esencial, ¿no? Solo con la razón es que podemos captar las esencias, lo universal de las cosas, ¿no? Lo universal. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Platón tenía una visión eh, peyorativa, en efecto, acerca del cuerpo, como también, ¿no es cierto?, la tenía Descartes, unos siglos después. Descartes también tenía una concepción peyorativa acerca del cuerpo, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que eh, Platón es idealista, Descartes es racionalista, ¿no? Entonces es lógico que exista, digamos, este punto en común entre estos filósofos, a pesar de la distancia cronológica que existe entre ambos, ¿no? Pues Platón pertenece a la antigüedad, en cambio Descartes es el padre de la modernidad filosófica, ¿no es cierto? Muy bien, interesante pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con en el sustento que dice que el cuerpo carece de movimiento? Carece de movimiento. Eso es lo que yo también no tengo claro, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que ha querido decir es que más bien el alma es la que, eh, Claro. ¿no? Pero el cuerpo, ¿por qué carecería de movimiento, ¿no? Ujú. Al contrario, ¿no? Y el movimiento es lo que hace, eh, digamos, que las cosas Perfecto. cambien, ¿no? O sea, el movimiento es cambio, pues, ¿no?
¿no es cierto? Me parece que ahí como que no está muy clara la cosa, ¿no? Sí, profe. Carece, pero lo que sí está claro ahí es que se refiere al cuerpo como corruptible, porque dice, y su destino es disolverse al morir y está sometido al control del alma, ¿no? Cuando ella se libera del cuerpo, este muere, ya no es nada. Claro, efectivamente, ¿no? Porque, como dije, el alma es el que le da vida al cuerpo, ¿no? ¿No es cierto? El alma es lo que hace posible que el hombre conozca, de ahí su superioridad sobre el cuerpo, ¿no? ¿No es cierto? Además, en Sócrates y en Platón hay un aspecto muy interesante que es que para ambos, ¿no es cierto?, el hombre debe escapar de la locura de la locura del cuerpo, ¿no? De la locura del cuerpo. Bueno, eso se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Porque el cuerpo está más orientado hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo, hacia los placeres mundanos, ¿no? Comer, beber, bueno, etcétera, ¿no? ¿No? En cambio, el alma, digamos, puede orientar al hombre hacia la contemplación, ¿no? Con el alma, el hombre puede eh, contemplar las ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante a tener en cuenta, razón por la que tanto Sócrates como Platón, ¿no? Decían de que el hombre debía tratar de liberarse de la locura del cuerpo, ¿no? De la locura del cuerpo. Muy bien. A ver, cuéntenme, ¿qué les ha parecido estas 2 semanas de clase? A ver, cuéntenme. ¿Alguno de ustedes ingresó a las sesiones de consultas académicas la semana pasada? Y si es así, ¿cómo les fue? ¿Qué expectativas tienen de este servicio? Si han pensado ya acudir frecuentemente a las sesiones de consultas académicas. A propósito, Sí, profe. les recuerdo que yo tengo a mi cargo el servicio de consultas académicas los días martes y jueves por la tarde, ¿no? Los martes de 3 a 5, los jueves de 5 a 7 de la noche. Así que están invitados cuando tengan tiempo. Si ustedes gustan, pueden acudir a este servicio. Yo los voy a ayudar con mucho gusto, ¿no? A ver, ¿quién me puede responder? Pues, a ver. Fernanda, acudiste ingresaste a este servicio la semana pasada o es primera vez que lo haces? La semana pasada no pude porque no nos habían dado el horario todavía, así que no sabía exactamente a qué hora podría acudir. Y ya que esta semana ya nos dieron el horario, ya acudí esta semana, ya que tenía Ah, esa duda más que nada. por si acaso, en la mañana también hay consultas académicas de filosofía. Los días miércoles de 11 a 1 está a cargo de otro docente, ¿ya? Pero en la tarde, si les es más cómodo, pueden también acudir en la tarde los días martes de 3 a 5, los días jueves de 5 a 7. ¿A qué carrera postula, Fernanda? Educación A educación, qué bonito. ¿En qué especialidad? primaria. Ah, primaria, qué bonito. Yo tengo una hermana que es profesora de educación primaria, ¿no? Es más, yo soy filósofo, pero mi primera carrera es educación. Yo primero estudié educación, pero en la especialidad de filosofía y ciencias sociales. Y después, este, eh, ingresé a San Marcos para estudiar filosofía y después hice un par de maestrías en filosofía, una en historia de la filosofía y otra en epistemología o filosofía de la ciencia. Sí, la carrera de educación es muy bonita también, me ha dado mucha satisfacción. Y Victoria, ¿a qué carrera postula? Yo voy a derecho, profesor. A derecho, ¿en qué te gustaría especializarte? ¿En derecho civil, penal?
Todavía no lo tengo muy claro, pero sí me inclino un poco más por el tema de las marcas. De las marcas, Derecho comercial. comercial, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que en el derecho es posible encontrar, ¿no? Por ejemplo, hay un derecho orientado a lo que es la parte tributaria, ¿no es cierto? Claro. Tributaria, incluso hay una rama que a mí me encantó que se llama el derecho genético, que reflexiona sobre las consecuencias eh, digamos, de la genética en el plano legal, ¿no? Desde un punto de vista legal, ¿no? Por ejemplo, o sea, son problemas que tienen que ver con la filosofía, están emparentados con la filosofía, ¿no? El doctor Enrique Barsi es un especialista en lo que se llama derecho genético, ¿no? Como también hay el derecho informático, ¿no? Ahora que se habla de hackers, de piratería y todas esas cosas también, ¿no? La filosofía puede reflexionar a partir de ahí, ¿no? Muy bien, y no sé si tienen otras preguntas o quieren que o quieren que vean la pregunta uno o 2, la lectura de repente, ¿no? ¿Qué les parece si ¿Podría? leemos la lectura y la vamos comentando? Pues, que sea, digamos, un pretexto para conversar un poquito, ¿les parece? Está bien, profesor. Luego podría explicar un poco sobre las cuatro causas de Aristóteles, por favor, y o sea, algunos ejemplos. Claro, claro que sí. Ya, a ver, entonces, un segundo. Ya voy a leer la lectura complementaria de esta semana, ¿ya? Por de pronto concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conjunto de las cosas en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. Repito, por de pronto concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conjunto de las cosas en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia, o sea, el conocimiento de cada una de ellas en particular. Enseguida, el que puede llegar del conocimiento de las cosas arduas, aquellas a las que no se llega sino venciendo graves dificultades, ¿no le llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un conocimiento que se adquiere sin esfuerzo no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas, mejor enseña esas nociones, es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas, ojo, el filósofo es alguien que estudia las causas de todas las cosas, ¿no? Claro, porque la filosofía, ¿no? Va al origen, a la raíz de todo, ¿no? Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas y que mejor enseña estas nociones es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Y entre las ciencias, aquella que se busca por sí misma, solo por el ansia de saber, es más filosófica que la que se estudia por sus resultados, así como la que domina a las demás es más filosófica que la que está subordinada a cualquier otra, ¿no? Claro, o sea, la filosofía busca el saber por el saber, ¿no? No busca ninguna utilidad, ¿no? Con la filosofía no vas a hacerte rico, ¿no? Eh, no vas a poder eh, conseguir, digamos, poder político. No, la filosofía no te permite lograr esas cosas. Lo que te permite sí es eh, adentrarte en el saber por el amor que tiene el filósofo hacia el saber, ¿no? O sea, busca el saber por el saber mismo, ¿no? Muy bien, de acuerdo con el texto se puede inferir que para Aristóteles el filósofo tiene
una visión totalizadora de la realidad, ¿no? Una visión totalizadora de la realidad. A ver, veamos qué dice la solución. En el texto se menciona que el filósofo, como conocedor del conjunto de las cosas, el que puede llegar del conocimiento de las cosas arduas, alude a la característica de la actitud filosófica que lleva a la comprensión cabal de la realidad y no una mera curiosidad que se contenta con un saber inmediato. Por eso se puede afirmar que el filósofo tiene una visión totalizadora del mundo. El filósofo tiene una visión totalizadora del mundo, ¿no? En eso se diferencia del científico, ¿no? El científico tiene una visión particular del mundo, tiene una visión particular de la realidad, ¿no? La ciencia, ¿no? Cualquiera que sea, cualquiera que dijamos, como ejemplo, siempre tiene una visión particular de las cosas, ¿no? Porque está determinada por un campo de estudio, ¿no? Por ejemplo, la física estudia los hechos de la naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? El espacio, el tiempo, esas cosas, ¿no? El biólogo o la biología estudia la vida, ¿no es cierto? La vida. El psicólogo estudia la conducta, ¿no? El sociólogo estudia la conducta de los grupos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el filósofo tiene una visión totalizadora de la realidad, ¿no? No se limita a un aspecto específico, ¿no? Eh, la propia etimología de la palabra filosofía así nos lo dice, ¿no? Filos, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría, o lo que estaría mejor, amor por todo aquello que encierra saber, amor por todo aquello que encierra sabiduría, ¿no? Entonces el filósofo ama el saber, ¿no? Ama el saber, y porque ama el saber, lo busca permanentemente, ¿no? Eh, el filósofo no tiene un campo determinado, a pesar de que hay algunos que se especializan, qué sé yo, en política, otros en ética, otros en cuestiones epistemológicas, pero la filosofía como tal no tiene un campo determinado, ¿no? Su finalidad es la totalidad, conocer la totalidad de las cosas, ¿no es cierto? Conocer las cosas de manera holística, o sea, integral, total, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Muy bien, está clara la respuesta, Victoria, Fernanda, Einer, ¿todo claro? Sí, profesor. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Aldo Villalobos. Aldo Villalobos, bienvenido a la sesión de consultas académicas de filosofía. No sé si tienes alguna pregunta. Bueno, Buenos días, profesor. ¿qué tal? Buenas tardes, dime. Quería preguntar sobre la pregunta 4. La pregunta 4. Bueno, ya la hemos resuelto, pero no hay ningún problema. Vamos a volver a darle una mirada, ¿ya? Ya voy a leer el enunciado de la pregunta 4 y voy a aclararte cualquier duda que tengas, ¿ya? Humberto afirma que aprender es recordar ideas. Acá hay un aspecto que es fundamental, ¿no? Humberto afirma que aprender es recordar, ¿ya? Quiero que tengamos presente esta idea, ¿ya? Es importante. Humberto afirma que aprender es recordar ideas y nuestra alma, que es el motor de la actividad intelectual, es la encargada. O sea, es quien se encarga de recordar, ¿no?
Por eso el conocimiento tiene su base en la razón, no en la experiencia. En cambio, Arturo sostiene que todo conocimiento comienza en los sentidos. Mediante ellos, el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota en la experiencia y solo a través de un proceso de abstracción es posible llegar a lo universal. La propuesta que defiende Arturo corresponde con, bueno, la de Arturo corresponde con Aristóteles y la de Humberto con Platón. Eh, les dije que tuviéramos presente esta idea, ¿no? Aprender es recordar ideas y nuestra alma es quien se encarga de ello, ¿no? Claro, eso es lo que Platón sostiene, ¿no? Platón piensa que cuando el hombre conoce, en realidad no está conociendo. Lo que está haciendo es recordar lo que su alma contempló en el mundo de las ideas, que es el mundo del cual procede el alma. A esta curiosa teoría de explicar el conocimiento se le conoce como teoría de la reminiscencia, ¿no? Reminiscencia, que quiere decir recordar, ¿no es cierto? El alma solo recuerda, ¿no? Stricto sensu, o sea, en sentido estricto, el hombre no conoce, solo recuerda. ¿Qué recuerda? Lo que su alma contempló en el mundo de las ideas. Esa es la concepción platónica del conocimiento, ¿no? En cambio, Aristóteles sostiene que todo conocimiento comienza con los sentidos. ¿Por qué? Porque Platón, su maestro, despreciaba los sentidos, ¿no? Y al cuerpo como depositario de los sentidos, ¿no? Como fuente de experiencia, ¿no? El cuerpo es la fuente de la experiencia, ¿no? Pero Platón despreciaba el cuerpo porque el cuerpo no nos permite conocer la esencia de las cosas, no nos permite llegar al eidos, o sea, a la esencia de las cosas que se encuentra en las ideas mismas, ¿no? Entonces, Platón desprecia la experiencia, desprecia los sentidos, desprecia el cuerpo. Aristóteles cree que su maestro se equivoca, ¿no? Y más bien él dice que no hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya estado en nuestros sentidos. Esta frase que algunos le atribuyen a Locke, el padre del empirismo filosófico moderno, en realidad es una frase que muchos historiadores sostienen que le corresponde a Aristóteles, ¿no? A Aristóteles. No hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, ¿no? Entonces, Aristóteles dice que el conocimiento comienza con los sentidos, pero no, pero el conocimiento no se agota en la experiencia, ¿no? Sino que el conocimiento sigue un proceso, ¿no? O sea, los sentidos proporcionan información y la razón emplea esa información para llegar a lo universal. ¿Dónde está lo universal? En las ideas. Entonces, la respuesta está en la alternativa B, Aristóteles-Platón, ¿correcto? No sé si tienes alguna inquietud, alguna duda, Aldo, con toda confianza. No, profesor, todo claro. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si piensas quedarte, pero si no es así, quería invitarte a participar siempre de las sesiones de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor del curso de filosofía y estoy a cargo de este servicio que se va a impartir en el horario de las tardes los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. ¿Ya? Estás invitado. Cuando puedas, si deseas, puedes acudir al servicio de consultas académicas para aclarar tus dudas respecto al curso, ¿ya? Ya, profesor.
Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Porque vamos a resolver la pregunta 1. Dice, la aparición de la democracia en Atenas permitió la aparición de una forma de pensamiento sofístico que no se enfocaba en formar hombres justos ni buenos ciudadanos, sino en cómo ser persuasivos y elocuentes para intervenir en favor de las causas más oportunas. Se puede afirmar que los sofistas estaban interesados en enseñar. La respuesta está en la alternativa E, técnicas para permitir participar de forma eficaz en los asuntos públicos o privados. Veamos la solución. Dice, para los sofistas, el discurso tiene como meta hablar mejor, hacer buenos discursos y saber argumentar a favor de sus propias tesis con destreza en la cual la verdad no importa, sino persuadir al auditorio para que apoye sus intereses. Claro, o sea, a ver, quiero que recordemos que los sofistas fueron rivales, filosóficamente hablando, de Sócrates, ¿no? Fueron rivales en términos filosóficos, ¿no? El término sofista proviene del griego sophoi o sophos, que quiere decir sabio, ¿no? Claro, los sofistas en verdad eran auténticos sabios que eh, impartían sus conocimientos a cambio de, de una paga, ¿no? Por eso se dice que fueron los primeros maestros privados de la historia, ¿no? Fueron los primeros en cobrar por enseñar sus enseñanzas filosóficas, ¿no? Eh, la escuela sofista o el movimiento sofista, bueno, en términos estrictos, creo que no se debería hablar de una escuela sofista, ¿no? Sino de un movimiento, porque el término escuela supone, por ejemplo, tener un local donde se enseñaba, así como Platón tenía la academia o Aristóteles tenía el liceo. Pero los sofistas no tenían un local donde enseñar, no había una comunidad de maestros, no había una comunidad de estudiantes, no había un horario, no había una vivienda estudiantil, ¿no? Para los que venían de fuera. O sea, desde ese punto de vista, los sofistas no conformaron ninguna escuela filosófica. Fue más bien un movimiento filosófico, ¿no? Un movimiento filosófico muy admirado, bastante fecundo, muy prolífico, ¿no? Entonces, eh, los sofistas surgieron en un tiempo caracterizado, entre otras cosas, por el surgimiento de la democracia, ¿no? En efecto, Grecia tiene el privilegio de haberle regalado al mundo la democracia, ¿no? Que es esta forma de gobierno en la que todos participan, en la que todos gobiernan, ¿no? Entonces, para eh, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Los sofistas eh, vivieron en un tiempo en el que surgía la democracia, en el que predomina la opinión de la mayoría. Entonces, si tú querías que tu idea se imponga sobre las de los demás, tenías que ser un muy buen orador, porque la democracia que se practicaba en ese momento en Grecia era una democracia directa, era una democracia en la que
todos podían participar, ¿no? Entonces, un filósofo, ¿no es cierto?, tenía que ser un muy buen orador, tenía que ser muy elocuente si es que quería tener éxito en estas reuniones o asambleas en las que se discutían asuntos relativos al gobierno de su ciudad, y si quería que sus ideas fueran tomadas en cuenta tenía que embregar, o sea, enfrentarse filosóficamente hablando con otros personajes, ¿no? Muy bien, entonces la filosofía surge en este escenario, ¿no? Por eso es que se dice que a los filósofos no les importaba mucho la virtud del ciudadano, ¿no? No les importaba, lo que les importaba era de que el ciudadano maneje o claro, maneje ciertas técnicas orientadas a tener éxito en la democracia, ¿no? En la democracia, ¿no? De eso se trata, ¿no? A ver, Fernanda me pregunta si para los sofistas el saber debía ser útil. Claro, ¿no? Claro, Fernanda, el saber para los sofistas debía servirte para vencer a tu oponente en una discusión, ¿me entiendes? Para hacer prevalecer tus ideas sobre las de los demás, ¿correcto? No importaba qué les dijeras, porque los sofistas estaban convencidos que sobre un mismo punto hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, ¿correcto? Como todo es relativo, como todo es cambiante, entonces, bueno, se pueden encontrar elementos a favor y en contra de una misma cosa. Por eso es que Sócrates los odiaba tanto, ¿no? Porque decía que eran charlatanes, embaucadores, ¿no? Mercachifles del saber, porque vendían sus conocimientos a cambio de unas monedas y estaban dispuestos a decirle cualquier cosa a la gente con tal de ganarse unas monedas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Se entendió, Fernanda? Sí, profesor, gracias. Muy bien, le doy la bienvenida a Mari Escobar, al servicio de consultas académicas. Hola Mari, no sé si puedes prender tu micrófono si tienes alguna inquietud. Encantado de poder atender. Sí, profesor, buenas tardes. Yo Claro. quería preguntarle un poco más. Justo estaba escuchando que estaba hablando sobre los sofistas. ¿Quiénes son como que los personajes más representativos en ese periodo? Se podría decir. Dentro del movimiento sofista o Sí, dentro del periodo antropológico. del periodo antropológico sería. Ya mira, los sofistas eh, eh, los sofistas vivieron dentro del periodo antropológico, ¿no? Eh, el periodo antropológico lo inaugura Sócrates, ¿no? Que es a su vez el archirrival de los sofistas, ¿no? Es su enemigo por antonomasia, ¿no? Porque tienen ideas contrarias, ¿no? Pero a Sócrates le cabe el mérito de haber este, provocado un giro eh, en cuanto a, o sea, un giro filosófico, ¿no? Porque el primer periodo de la filosofía es conocido como cosmológico, ¿no? Los primeros filósofos de la historia son conocidos como los filósofos cosmológicos, los filósofos físicos, naturalistas, como quieras llamarles, ¿no? Y ahí tienes a Tales, ahí tienes a Pitágoras, ahí tienes a, bueno, etcétera, ¿no?
pero con Sócrates ocurre que la reflexión del filósofo ya no se va a orientar hacia el cosmos, sino hacia el propio hombre, ¿no? A actividades específicas eh, como la vida en la ciudad, ¿no? La vida en la política. Por eso es que durante este periodo ciertas disciplinas filosóficas alcanzan mucha importancia, ¿no? La ética, la filosofía de la política, ¿no? El conocimiento, o sea, la gnoseología adquieren gran importancia en este periodo filosófico, ¿no? Entonces, con Sócrates es que se inicia el periodo antropológico y se llama así porque el hombre ya no orienta su saber hacia el cosmos, sino hacia él mismo, ¿no? Hacia él mismo, ¿correcto? Un segundito, por favor, un ratito. Bueno, hasta ahí está claro, Mari, todo claro. Sí, profesor, gracias. Muy bien. No sé si tienes alguna otra duda. Y con respecto a Platón y después lo que planteaba Aristóteles en el periodo antropológico, o Bueno, son Platón y distintos Aristóteles periodos. pertenecen al periodo sistemático, no al periodo antropológico. ¿Me escuchas, Mari? Sí, profesor, Platón pertenece al periodo sistemático, al igual que Aristóteles. Exacto, al periodo sistemático, porque ellos fueron los primeros filósofos que crearon sistemas filosóficos. ¿Qué cosa es un sistema filosófico? Se puede decir que es una teoría o un conjunto de teorías que explican todas las cosas, ¿no? Y porque explican todas las cosas, es como si fuera una teoría del todo, ¿no? Como explican todas las cosas, entonces abordaron temas de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, temas éticos, políticos, nociológicos, estéticos, axiológicos, etcétera, ¿no? Lingüísticos, ontológicos, ¿no? O sea, eran auténticos sabios, pues, ¿no? Su filosofía abarcó la totalidad, ¿no? O sea, eran los primeros creadores de sistemas filosóficos en la historia de la filosofía, ¿no? ¿Correcto? Pero Sí, mientras Platón era idealista, ¿no es cierto? Idealista, Aristóteles es, digamos, realista, ¿no? Eh, Platón considera que el alma es lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, el alma es la que hace posible el conocimiento, ¿no? Para él, cuando el hombre conoce, en realidad solo está recordando lo que su alma contempló en el mundo de las ideas, ¿no? Eh, Él dice que el cuerpo, que es la fuente de la sensación, de la experiencia, por ser cambiante, por estar más orientado al placer, al mundo, dificulta o impide el conocimiento. Por eso es que Platón desprecia el cuerpo, ¿no? Desprecia el cuerpo, desprecia la experiencia sensorial ligada al cuerpo, ¿no? Él dice que solo llegamos al auténtico conocimiento con el intelecto, con la razón, ¿no? Solo con el intelecto y con la razón el hombre puede captar la esencia de todas las cosas, ¿no?
¿Dónde se encuentra la esencia de todas las cosas? En las ideas, ¿no? En las ideas. En cambio, Aristóteles no despreció la experiencia sensorial. Aristóteles, a diferencia de Platón, no despreció al cuerpo, no despreció la experiencia sensorial, ¿no? Él decía de que este, el conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? ¿Correcto? Empieza con la experiencia, empieza con la sensación, ¿no? Pero luego, ¿no? Interviene el intelecto, ¿no es cierto? El intelecto recepciona los datos que la experiencia trae al cuerpo, que los sentidos traen al cuerpo, ¿no? Y así es como el hombre conoce, ¿no? Eh, con el entendimiento el hombre puede llegar a la esencia de todas las cosas. En eso, por ejemplo, coincide con Platón. Platón y Aristóteles consideran que solo con la razón se puede llegar a la esencia de todas las cosas. ¿Dónde se encuentra la esencia de todas las cosas? En las ideas, ¿no? Pero a su vez, Platón y Aristóteles tienen puntos de vista contrarios, antagónicos, opuestos, en relación con el origen el origen del conocimiento, ¿no? Eh, Platón decía que el conocimiento surge de la razón. Bueno, Aristóteles dirá no, el conocimiento no surge de la razón, surge de la experiencia. Bueno, espero que esto te haya aclarado algunas cosas, Mari. Sí, profesor, gracias. Le doy la bienvenida a Dayana Zúñiga. Dayana, bienvenida. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. No sé si tienes alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿podría repetir los horarios? Es que ando algo perdida porque recién me estoy incorporando. Allá, mira, el servicio de consultas académicas se imparte en la mañana y en la tarde. En la mañana es los miércoles de 11 a 1 de la tarde, pero está a cargo de otro profesor, ¿ya? En la mañana es de 11 a 1 de la tarde, está a cargo del profesor Carlos Mora Zavala. Y el servicio de consultas académicas de la tarde está a mi cargo, mi nombre es Wilber Almonte. Y el horario es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿correcto? Ya sabrá eso, muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta. Por ahora no. Por ahora no. Muy bien. También le doy la bienvenida a Maricielo. Maricielo, hola. No sé si tienes alguna pregunta. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿cree que me podría explicar la pregunta 8, el Y material? ya, repito. Ya, un momento, por favor. Ya, a ver. Pregunta 8. En 1989, al arquitecto Leo Minpei se le encarga la renovación del sede del Museo del Louvre en París.
El Museo del Louvre es el más concurrido del mundo y en él se conservan algunas de los más célebres cuadros, esculturas, obras arquitectónicas u objetos de artistas que pueden ser italianos, franceses o genios anónimos de la antigüedad. De acuerdo con las 4 causas de Aristóteles, el arquitecto León Impey ejercería y la causa final sería bueno, de acuerdo con las 4 causas de Aristóteles, el arquitecto... Profesor, ¿puede desarrollar la número 3, por favor? Sí, un momentito, voy a terminar con la pregunta 8. De acuerdo con las 4 causas de Aristóteles, el arquitecto mencionado ejercería la causa eficiente y la causa final sería la exposición de obras de arte, ¿no? Claro, Aristóteles es el creador de la primera teoría de las causas de la historia, ¿no? De la filosofía. Él sostuvo que todo cuanto hay, todo lo que ocurre, ocurre de acuerdo con una causa, ¿no? ¿No es cierto? De acuerdo con una causa. Él señaló 4 causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, ¿no? Para ilustrar mejor esto, podemos poner un ejemplo, ¿no? La causa material es aquello de lo que está hecha una cosa. Por ejemplo, una carpeta está hecha de madera. La madera es la causa material de la carpeta, ¿no? Una casa está hecha con ladrillos, ¿no? Los ladrillos son la causa material de la casa, ¿no? La causa formal es el modelo que presenta un objeto. Por ejemplo, a ver, el modelo que presenta una mesa, que puede ser cuadrada, redonda, es la causa formal, ¿correcto? La causa formal, ¿no? La causa eficiente se refiere al hacedor de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha hecho la mesa? Ah, el carpintero. Pero el carpintero es la causa eficiente, ¿correcto? ¿Quién construyó la casa? El albañil. Ah, el albañil es la causa eficiente de la casa, ¿no? Entonces, a eso se refiere la causa eficiente. Y la causa final es el propósito para el cual se ha creado algo. Por ejemplo, ¿para qué se creó una carpeta? Ah, para que las personas, los estudiantes se sienten y escriban ahí. ¿Para qué se creó una mesa? Bueno, para que uno pueda comer en ella, ¿no? Entonces, para eso, para eso es que se creó la mesa, para eso es que se creó la silla, para eso es que se creó la casa, etcétera, ¿no? A eso se refiere la teoría de las 4 causas de Aristóteles, ¿correcto? Ahora, para Aristóteles, el mundo tiene una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Esa causa es el motor inmóvil, ¿no? Es una causa, digamos, eh, vamos a decirlo así, eficiente, porque es quien ha puesto el mundo en marcha, ¿no? El mundo en marcha. Ahora, algunos filósofos cristianos, como es el caso de San Agustín, como es el caso de Santo Tomás, interpretaron que cuando Aristóteles se refería a la causa eficiente del mundo como el motor inmóvil, para ellos el motor inmóvil en realidad era Dios, ¿no? Dios, ¿no? Aquel que ha puesto en marcha el mundo, que lo ha puesto en movimiento, ¿correcto? Muy bien. Bueno, le doy la bienvenida a Josué
Goicochea. ¿Cuál es tu pregunta, Josué? Gracias, Maricielo, gracias a ti por la pregunta. Josué, ¿me pediste que resolviera una pregunta? Bueno, creo que, si mal no recuerdo, me dijo la pregunta número 3. En todo caso, voy a tratar de resolver la pregunta número 3. Si podría enfatizar en la proposición 3 más que nada, de la pregunta 3, por favor. Gracias. Dice, señale las opciones verdaderas de acuerdo con los sofistas. 1. Si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. 2. Las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones y circunstancias. 3. La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. 4. La especulación era parte de su pensamiento para buscar los principios universales. Bueno, es evidente que la primera proposición, si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. Eso es verdadero en cuanto a los sofistas. Para los sofistas todo cambia, ¿no es cierto? Todo cambia, todo es relativo, ¿no? Si todo cambia, no podemos tener un conocimiento seguro, estable, definitivo, ¿no? Muy bien, entonces la proposición 1 es verdadera. La segunda proposición, las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones y circunstancias, claro que sí, ¿no? Eso es verdadero. ¿De dónde adoptaron esa visión acerca del mundo y de las cosas los sofistas? Pues de que ellos eran sabios que viajaban de un lugar a otro, se trasladaban de una ciudad a otra, vendiendo sus conocimientos, ¿no? A cambio de un pago, ya que se les considera los primeros maestros privados de la historia, ¿no? Eh, para los sofistas, las verdades, los valores y leyes, todo es relativo. 3. La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. No, o sea, eso es falso porque para los sofistas lo que interesaba era más bien darle a las personas herramientas para que pudieran eh, vivir en democracia, imponer su punto de vista sobre el resto, ¿no? Vivir en comunidad, ¿correcto? Pero no, desde ningún punto de vista, los sofistas se preocuparon porque las personas, este, porque las personas sean buenos ciudadanos, es decir, sean virtuosas, ¿no? Esa preocupación sí está presente en Sócrates, que fue enemigo desde un punto de vista filosófico, claro está, de los sofistas, ¿no? Pero no en los sofistas. La especulación era parte de su pensamiento para buscar los principios universales.
Falso. Ellos no buscaban principios universales porque sabían que todo es que todo es relativo, ¿no? Así que la respuesta correcta es la alternativa de verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Correcto? Muy bien, Josué, espero haber atendido tu inquietud. Muchas gracias, profesor. A ti. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Si no es así, yo voy a permanecer aquí todavía esperando a que ingresen más estudiantes para absolver sus preguntas y atender sus preguntas, ¿no? Voy a estar aquí todavía hasta las 4 de la tarde, los invito, todavía quedan un poquito más de 10 minutos para la finalización de esta sesión de consultas académicas.
ver, ¿Qué tal, Josué? Dime. ¿Alguna pregunta? profesor, disculpe, ¿me puede explicar la número 5? La pregunta número 5. Ya, claro que sí. Un ratito, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, a ver, un segundo. Ya voy a leer el enunciado de la pregunta número 5. Dice, Platón afirmaba que la unión alma y cuerpo es un estado antinatural, pues el lugar propio del alma es el mundo de las ideas y su actividad propia es la contemplación de las ideas. Por eso, el alma tiene superioridad sobre el cuerpo y debe gobernarlo. En cambio, el cuerpo es un estorbo para el alma, la seduce con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso, la tarea fundamental del alma, mientras permanece unida al cuerpo, es la de purificarse. De acuerdo con la información, se puede inferir que Platón, la respuesta está en la alternativa B. Tenía una concepción peyorativa del cuerpo humano. Nada. Claro, porque este, Platón consideraba que el alma es superior al cuerpo. ¿En qué reside la superioridad del alma respecto del cuerpo? En que el alma es lo que da vida al cuerpo. Eso en principio, ¿no? El alma es superior al cuerpo porque el alma es quien le da vida al cuerpo. Sin el alma, el cuerpo no serviría para nada, ¿no? Dos, el alma es la fuente del conocimiento. Conocemos gracias a que el entendimiento, la razón, ¿no? Que son funciones del alma, lo hacen posible, ¿no? Hacen posible que conozcamos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para Platón, el alma es superior al cuerpo. Por otro lado, Platón consideraba que el cuerpo está vinculado al mundo sensible, o sea, al mundo aparente. Recuerda que Platón dividió la realidad en dos estratos ontológicos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El verdadero mundo para Platón es el mundo de las ideas, que es perfecto, eterno, ¿no? Invariable, etc. En cambio, el mundo sensible, el mundo material, es un mundo aparente, imperfecto, cambiante, etc., ¿no? El cuerpo está orientado hacia o está vinculado con el mundo sensible, con el mundo material, ¿no? Es corruptible, cambia, entonces no hace posible el conocimiento. Más bien el cuerpo es un estorbo para que nosotros conozcamos la esencia de las cosas que se encuentra en las ideas. Y las ideas solo pueden ser captadas con el entendimiento, o sea, con el alma, ¿no? Las ideas que encierran las esencias, que encierran lo universal de todo, solo se pueden captar con el entendimiento, ¿no? No con el cuerpo. Por eso es que Platón despreciaba, ¿no? Despreciaba el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo está vinculado con lo material, porque es corruptible, ¿no? Eh, Platón parece que hizo suya esta idea de Sócrates, su maestro, ¿no? De que el hombre debe tratar de huir, debe tratar de alejarse de la locura del cuerpo, ¿no? De la locura del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, este,
El cuerpo está más orientado a los placeres de la vida, como comer, beber, dormir, ¿no? Todo aquello que nos aleja de la contemplación filosófica, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Josué, en relación a esa pregunta. No sé si está claro. Está claro, profesor. Disculpe, ¿le, le puede resolver las 6 también, por favor? Claro. Ya, un momento. Ya, a ver. Aristóteles afirmaba que el alma no es un espíritu separable del cuerpo, como sostenía Platón, pues no puede existir sin el cuerpo, al ser la forma de un cierto tipo de cuerpo, pero tampoco es ella misma un cuerpo, sino algo de un cuerpo, su forma o estructura. No existe el alma y el cuerpo en mundos diferentes. Ambos existen exclusivamente en la substancia del hombre. De la información anterior se puede decir que Aristóteles, la respuesta está en la C, rechazaba la doctrina platónica de la reencarnación del alma. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, por tanto pertenece al mundo natural y como cualquier otra forma no puede existir separada de la materia. Claro, lo que pasa es que eh, la concepción que tiene Platón del mundo es una concepción eh, dividida en dos planos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿no? El cuerpo del hombre pertenece al mundo sensible, el alma pertenece al mundo de las ideas. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa al mundo de las ideas, ¿no? De donde procede. Bueno, Aristóteles, disculpa, rechaza esa concepción dualista, esa concepción dividida en dos planos que tiene su maestro Platón. Para Aristóteles, ¿no? Este, eh, la materia y la forma son inseparables. La materia y la forma son inseparables, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En la sustancia, que es el hombre, ¿no? ¿Por qué? El hombre es una sustancia al igual que una pelota, al igual que un carro, al igual que una carpeta, al igual que una pizarra, el hombre es una sustancia y toda sustancia tiene dos aspectos indesligables, ¿no? Por un lado, la materia de la que está hecha y la forma, ¿no? En el hombre la materia es el cuerpo, la forma del cuerpo es el alma, ¿no? Entonces, se deduce que para Aristóteles, cuando el cuerpo muere, muere el alma, ¿no es cierto? Muere el alma. No puede haber un alma sin cuerpo, ni un cuerpo sin alma para Aristóteles, ¿correcto? Entonces, Aristóteles rechaza, ¿no? Esta idea de Platón de que el alma se reencarna, y, o sea, eso para Platón, para Aristóteles, perdón, es imposible, ¿no? Cuando muere el cuerpo, muere el alma. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo, según Aristóteles, son inseparables, ¿no? A esta teoría se le conoce como ilemorfismo. Ile, materia, morfo, forma. Todas las sustancias, todas las cosas individuales están formadas por materia y forma que son inseparables. ¿Está claro, Josué? Muchas gracias, profesor. Todo claro. Gracias a ti. Bueno, los invito a participar en las sesiones de consultas académicas todos los martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la tarde. Yo me retiro, pero no quisiera hacerlo sin antes agradecerles por su presencia y por sus preguntas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy docente de filosofía y ya saben mi horario, están invitados, ¿correcto? Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, Maricielo.